Ya estamos de vuelta y vamos a hablar del coronavirus, pero desde el punto de vista de la psicología. Y es que hemos hablado de esos médicos, de esos doctores que han estado en primera línea, pero también han estado ahí al pie del cañón los psicólogos para hablarnos de todo esto, para hablarnos del confinamiento y si estamos o no preparados para volver a estar confinados. De todos estos temas vamos a hablar precisamente con la psicóloga Consuelo Cuenca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Natalia. Muy bien, gracias. Decíamos, los doctores en primera línea, pero los psicólogos, importantísima la labor que han realizado y que estáis realizando todavía hoy en día. Bueno, si me permites, me gustaría resaltar, pues dar las gracias a todos los profesionales, tanto sanitarios como de los cuerpos de seguridad, como incluso a mis propios compañeros y compañeras del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, porque hemos estado ahí, tanto desde el ejercicio privado como el institucional, como en colaboración con el colegio. Bueno, pues como ya sabéis, que el colegio un poco lo que da es avanzando en esa continuidad de los convenios y programas, sobre todo para alcanzar ese ejercicio profesional con excelencia. Y lo que decía, los psicólogos y las psicólogas hemos aportado un poquito, un granito de arena para poder hacer frente a esta pandemia, y ya no solamente la pandemia, todos esos efectos de la desescalada y la vuelta a la normalidad, esas interferencias psicoemocionales que muchas veces hemos tenido de mayor o menor medida, que a unas personas les ha afectado más, otras las han sobrellevado, y sobre todo hemos intentado en esa atención psicológica dotar de estrategias coping y fomentar la resiliencia de cada persona para hacer frente a esta crisis sanitaria que aún continuamos un poquito. El confinamiento nos ha afectado muchísimo, pero ¿hasta qué punto nos ha afectado psicológicamente? Porque ha sido prácticamente nuevo para todos, eso de estar prácticamente 3 meses encerrados en casa. Sí, mira, en el confinamiento se han vivido ha habido distintos escenarios, desde esas personas que han sufrido en sí la enfermedad, otros que han tenido una pérdida, pero una pérdida de un ser querido de forma novedosa e incluso sin despedida de duelo, que eso es muy doloroso. Otras personas pues se han visto afectado su trabajo, su economía y su área personal. En otras ocasiones, pues hay gente que ha debutado psicopatologías o incluso pues enfermos con trastorno mental, pues se han agudizado, se han exacerbado esos síntomas. Pero hay también un lado positivo de todo este confinamiento, y es que quizás hemos aprendido también a ser más solidarios, incluso a darnos cuenta de esas estrategias que tenemos pues de regular emociones, de autocontrol, de ser altruista, de esa manera de proporcionar ayuda. Un ejemplo de ello muchas veces es, por ejemplo, esas personas de riesgo o las personas mayores o niños, pero sobre todo los mayores que han tenido más ese aislamiento, ese sentimiento de soledad. Y se ha trabajado mucho, no se ha alcanzado, pero bueno, se ha intentado, pues una llamada de teléfono por los familiares, por las amistades, incluso los profesionales sanitarios han animado mucho a ellos, incluso ha habido una serie de redes de vecinos o de amigos que han abastecido de fármacos, de alimentos y sobre todo de procurar cuidados y afecto, es decir, esa llamada cuando una persona se siente sola, de bajón y demás, pues eso lo han agradecido, y no es que tengan que agradecer porque es nuestro trabajo, pero sí que les ha sacado un poco de ese bucle que entra la persona cuando se siente solo, aislado. Recordemos que se quedan solos en una habitación, sin casi relaciones, no poder hablar, y sobre todo esas personas que han estado tan malitas, eso que le ha dado vueltas de cómo voy a salir, qué va a ser de los míos, cómo están los míos, conocen algo, esa incertidumbre, ¿no? Y luego los que hemos estado más o menos bien, que hemos estado teletrabajando o trabajando de forma presencial, pues quieras que no, ese temor que estaba patente al contagio, ha estado presente mucho tiempo. Y actualmente, aunque pensamos que esto se ha pasado, no ha pasado. Aún siguen investigando en esa vacuna, en ese tratamiento eficaz, y es un poco el día a día, ¿no? Y de ahí que muchas de las personas se han tenido miedo a enfermar, miedo al contagio. Ahora que estamos en esta época de la desescalada, mejor dicho, ya estamos en esa supuesta normalidad.
Pues hay personas que ya pueden salir a la calle con plena libertad. Ya sabemos que hay unas zonas que están ahí un poco, que ha habido un rebrote confinado, pero hay algunas personas que, bueno, pues son más temerosas, porque tienen una tendencia más hipocondríaca, porque son más ansiosas o porque, bueno, tienen esa perspectiva de la vida, y es en lo que entrarían en lo que llamamos el síndrome de la cabaña. ¿Cómo definirlo? Pues un poco como, no está tipificado, pero sí tiene una serie de características, que es como ese miedo a exponerme o a entrar en riesgo con el coronavirus. Y sobre todo es ese temor a enfermar y morir. Y ya no solamente ellos, sino que surge también muchas veces la culpabilidad por si yo contagio a los demás. Ese exceso de responsabilidad. Entonces, ¿qué les hace? Pues que la casita es nuestro espacio seguro, es nuestra zona de confort. Ahí, bueno, pues más o menos tenemos controlado las medidas de protección, la limpieza, la higiene, y claro, pues es nuestro espacio seguro. En el momento que salimos a la calle sabemos que tenemos cierta probabilidad de contagiarnos, entonces nos alertan los miedos. A ver, el miedo, para definirlo de alguna manera, el miedo es esa emoción negativa, ¿no? Pero que está tildada en negativa, pero no es tan negativa. El miedo, igual que otras emociones, tiene que tener un nivel óptimo. Si no tuviéramos miedo, nos saltábamos los semáforos en rojo. Pero, sin embargo, hay que tener ese suficiente miedo o respeto, por decirlo de alguna manera, para tenerlo. Cuando hablamos del síndrome de la cabaña, ese miedo está exacerbado, es muy intenso y quizás incapacitante. ¿Por qué? Porque no me deja retornar a mis actividades cotidianas. Lo que hacía antes de si trabajaba, si salía, si entraba. Entonces, bueno, los síntomas principalmente que suelen aparecer es esa apatía, esa desgana, como una baja motivación, incluso esa sensación de cansancio, me cuesta levantarme de la cama, desinterés por las cosas, ¿vale? Es como un aplanamiento, y sobre todo la persona se muestra ansiosa en el momento que tiene que salir a la calle a comprar el pan o a bajar al buzón a por el correo, o cualquier cosa que le haga salir de su zona de confort le pone como más en tensión. Cuando esa tensión y ese estado de alerta se mantiene en el tiempo, hay un sobreesfuerzo y eso nos afecta a nivel biopsicosocial. Y entonces es cuando ya podemos decir, cuidado, estos son señales de alerta, algo está pasando. ¿Y qué consejos podemos dar a estos pacientes, a estas personas? Pues como ante cualquier miedo, afrontar el miedo, es decir, enfrentarte al miedo, ¿no? ¿Qué quiero decir con ello? Tenemos que, de forma muy progresiva, intentar salir, es decir, al ritmo de la persona. No podemos lanzarnos, tenemos que salir y nos tenemos que ir a 4 calles, ¿no? Porque a lo mejor la persona tiene miedo incluso cruzar la calle. Entonces vamos a ir al ritmo de esa persona. ¿Qué tenemos que hacer? Pues intentar salir con unas salidas que sean placenteras, es decir, pues vamos a conversar con la persona, un vecino, un amigo, los nietos a lo lejos, con las distancias, es decir, siempre manteniendo esas medidas de protección. En una duración muy breve, no podemos salir, nos vamos a proponer salir de repente 1 hora. Recuerdo de una persona que me decía, si es que a mí me temblaban las piernas, o sea, simplemente del hecho de saber que tenía que salir a la calle a saludar a mis sobrinos que estaban en la acera de frente. Es decir, por eso digo, el ritmo cada uno. Y cada día ir incrementando un poquito más. ¿Para qué? Para que la persona vea que es capaz. Y sobre todo ese diálogo interno, es decir, esas autoinstrucciones. Si he sido capaz de cruzar la calle, ¿por qué no voy a avanzar y cruzar un poquito más a mi ritmo, sin prisas, yo despacito? Y poco a poco intentar normalizar. Si está trabajando la persona, bueno, pues con la excusa de que tiene que ir a hacer ciertas cosas, de entregar papeles al trabajo. Es decir, lo que se trata es de no generar una barrera que nos aísle, porque claro, si no adquirimos ese comportamiento y mantenemos una actitud pesimista en el que yo voy a pensar que si pongo un pie en la calle me voy a contagiar, no, todo lo contrario. Bueno, si cuando salí ayer no me pasó nada, porque me va a salir hoy, si voy protegida, voy con mis medidas de higiene y así poquito a poco, progresivamente. Si vemos que la situación se prolonga en el tiempo,
y que la persona cada vez se va incapacitando más. Quizás es apropiado consultar con un profesional, porque a lo mejor lo que se está escondiendo son otras cosas. Bien, pero esa sensación de temor la hemos tenido casi todos en mayor o menor medida. Pero dices, bueno, es que no se puede parar el mundo, no nos podemos meter en una urna de cristal, hay que dar continuidad a la vida. Hay que seguir avanzando poco a poco. Consuelo, ¿estamos preparados para un nuevo confinamiento, un futuro nuevo confinamiento? De seguir así la situación con estos rebrotes que estamos teniendo, ¿no sería de descartar? Bueno, yo ahí no alcanzo realmente los datos a saber si podríamos volver a pasar por lo mismo. Yo creo que ha aumentado la conciencia y la responsabilidad individual. Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, se están dando datos de jóvenes y de adolescentes que, bueno, pues no son tan responsables, quizás no tienen ese compromiso con ese comportamiento más cívico, con esa toma de conciencia de lo que puede ser la enfermedad o de los efectos que pueden causar esa neumonía bilateral, ¿no? y todo lo que conduce. Pero yo creo que es un porcentaje en comparación pequeño, estoy un poco generalizando, ¿bien? Porque la mayoría de los adolescentes yo creo que han aprendido muy bien a que se han percatado de la vulnerabilidad, de la fragilidad del ser humano. Entonces, que muchas veces decimos todos los adolescentes, no, todos no, algunos que quizás no están haciendo las cosas bien, pero yo creo que se está insistiendo mucho, se está evidenciando que no podemos volver a otro confinamiento. Bueno, no podemos, si tenemos que volver, volveremos, pero vamos a tratar todos de poner de nuestra parte. ¿Qué quiero decir con ello? Que si no sería un pequeño retroceso económico, social, y no lo queremos casi nadie. Entonces, yo creo que todos estamos empujando y remando hacia la misma dirección, y yo creo que no volveremos si las cosas las hacemos bien y si tenemos también un poco de suerte, entre comillas la suerte, con esa vacuna y ese tratamiento eficaz, porque aunque muchos de los jóvenes son asintomáticos y portadores, es decir, ellos no son conscientes de que pueden llegar a propagar, y que sí que es verdad que a lo mejor los más menores, hasta los 10 años, pues no les afecta tanto, bien, pues ahí un poco las distintas instituciones se tienen que poner de acuerdo para ver cómo canalizar esto cara a un futuro, porque lo demás es hacer artes adivinatorias. Hablabas de esos adolescentes, una mínima parte que sí que es verdad que son los que más ruidos hacen, pero la adolescencia, los jóvenes y los más pequeños también lo han pasado mal durante este confinamiento. Se les acabó el colegio, han estado encerrados en casa prácticamente sin ningún tipo de relación con nadie más que con sus padres. Ha habido dos cosas importantes respecto a los chicos, a los chavales de menos y de mayor edad. Primero, la relación social, es decir, el desarrollo evolutivo, también el desarrollo de la personalidad. Date cuenta que entre iguales ayuda a fomentar, ¿no? Sobre todo, bueno, pues cómo relacionarnos, como también el afecto, como la forma de demostrarlo, y sobre todo el tema académico. Ha habido una brecha digital también. Los profesores, los docentes han hecho todo lo que han podido, porque también ha sido todo deprisa, como han podido, han salido adelante. Y los padres han tenido que hacer de docentes. Y yo entiendo que muchas veces los padres, bueno, pues no, lo hacen con la mejor intención, pero claro, como ellos dicen, es que tengo que compaginar, tengo que conciliar el trabajo, los niños, la casa y todo eso, incluso en espacios que era el salón, a lo mejor porque eran pues viviendas pequeñas y a lo mejor tenían que compartir incluso el propio ordenador. Es decir, todos los recursos han sido un poco escasos, digamos, en ese aspecto. Pero luego, respecto a las relaciones, pues independientemente de qué es lo que decimos de esto, esa parte un poco negativa, también hay una parte positiva. Yo me he llegado a encontrar con casos en consulta que te dicen, pues es que nunca he hablado tanto con mi hijo como ahora.
las cantidad de cosas que hemos hecho como padres e hijos, e incluso los propios hermanos, esas rivalidades han descendido. Es decir, que bueno, no ha sido todo tan malo, hay que darle una óptica más positiva. A niveles de pareja, pues también lo mismo, dice, bueno, pues hemos compartido más de nuestros tiempos, de nuestros intereses, e incluso, como no podíamos salir de casa, pues esa parte de ocio ha sido compartido, porque antes, pues, ¿qué ocurría? O que suele ocurrir, los adolescentes se meten en su habitación o se van con sus iguales o su pandilla, los chavales más pequeños, es decir, no se hacía mucho la relación familiar. Mínima al final. Y al final, pues se come a la misma hora, se cena más o menos a la misma hora y se comparte, que es lo bueno de las relaciones en una convivencia, el saber entender, el apoyar y el compartir, ¿no? Da gusto estos datos positivos que nos has sabido sacar de toda esta pandemia. Consuelo, como siempre, un placer tenerte aquí y esta visión tan profesional que nos aportas de este tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Nosotros ahora nos vamos a ir a un spot publicitario. Para la vuelta les voy a presentar a María Teresa Fuentetaja, la nueva presidenta de Cruz Roja aquí en Segovia.